Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El video del día de hoy es acerca de uno de los errores en los escritos de Luisa Picarreta que a nosotros como católicos nos debería molestar, pero que muchísimo. No solamente en el video anterior, este que ven en pantalla, donde realmente ahí, bueno, es como para salir corriendo, pero este otro video que van a ver a continuación es algo que realmente es de verdad preocupante lo que aparece en estos escritos. Y también vamos a responder a ciertos comentarios que nos han dejado a raíz de estos videos, porque es importante para que sirva de información a las personas que no han tenido la oportunidad de leer todos los comentarios. Entonces, en base a esto es el video del día de hoy. Vamos a comenzar con este comentario y luego vamos a ahondar en lo que habíamos dicho del error garrafal que está en los escritos de Luisa Picarreta para que ustedes puedan darse cuenta. Este comentario dice lo siguiente: mentira en la red, ni una frase verdadera. Podría objetarle absolutamente todas las frases de su video con datos canónicos, históricos, magisteriales, eclesiásticos, testimonios de santos y bíblicos. Es increíble que gente que no leyó todas las obras de esta mística se pongan a juzgar. ¿Quién le dio autoridad? ¿Qué desatino e imprudencia? Y encima, en nombre de la verdad, de todos modos, a esta altura del partido, que sirve decir algo si han cerrado su alma a toda verdad. Rezo por los que hacen este canal. Bueno, la verdad es que nosotros nos estamos basando en las enseñanzas de la iglesia y en sacerdotes que han estudiado a profundidad y en el magisterio, que era fuerte y nos enseñaba lo que estaba bien y lo que estaba mal antes del Segundo Concilio del Vaticano. Nosotros sí nos hemos leído la Biblia y hemos leído muchísimos libros de santos, ¿verdad? Pero esta bagatela no nos la hemos leído completa, ni nos la vamos a leer porque nos han recomendado que es de verdad desviarse de las enseñanzas de la iglesia. Y aquí vamos a demostrar por qué decimos esto, aparte de los dos videos anteriores que hicimos, que recomendamos que los miren. Entonces comenzamos citando lo siguiente. Luisa escribió el 23 de marzo de 1910 lo siguiente: encontrándome en mi habitual estado y lamentándome por sus privaciones, apenas como de huida, ha venido y me ha dicho: hija mía, te recomiendo que no salgas de dentro de mi voluntad, porque mi voluntad contiene tal potencia que es un nuevo bautismo para el alma. Es más que el mismo bautismo, porque en los sacramentos hay parte de mi gracia. En cambio, en mi voluntad está toda la plenitud. En el bautismo se quita la mancha del pecado original, pero quedan las pasiones, las debilidades en mi voluntad. Destruyendo el alma, el propio querer destruye las pasiones, las debilidades y todo lo que es humano, y vive de las virtudes, de la fortaleza y de todas las cualidades divinas. Yo al oír esto decía entre mí: dentro de poco dirá que su voluntad es más que la misma comunión. Y él ha agregado: cierto, cierto, porque la comunión sacramental dura pocos minutos, mi voluntad es comunión perenne.
más bien es eterna, que se eterniza en el cielo. La comunión sacramental está sujeta a obstáculos por enfermedades, por necesidades o por parte de quien la debe administrar, mientras que la comunión de mi voluntad no está sujeta a ningún estorbo, solo con que el alma la quiera y todo está hecho. Ninguno puede impedirle un bien tan grande que forma la felicidad de la tierra y del cielo, ni los demonios, ni las criaturas, ni mi misma omnipotencia. El alma es libre, nadie tiene derecho sobre ella en este punto de mi voluntad. Por eso yo la insinúo. Quiero tanto que la tomen mis criaturas. Es la cosa que más me importa y que más me interesa. Todas las otras cosas no me interesan, ni aun las cosas más santas. Y cuando obtengo que el alma viva de mi voluntad, me siento triunfante, porque encierra el mayor bien que puede haber en el cielo y en la tierra. Bueno, aquí por encimita ya esto está mal, porque este pseudo Jesús de Luisa Picarreta está diciendo que vivir en su divina voluntad es aún más poderoso que el bautismo. Entonces debe ser que nuestro Señor se equivocó cuando habló con Nicodemo, cuando le estaba explicando que tenía que nacer del Espíritu y no de la carne para alcanzar el cielo. Pero el pseudo Jesús de Luisa está diciendo que no, que la voluntad, vivir en la divina voluntad es lo más importante. Bueno, aquí ya estamos mal. Y aquí vemos cómo Luisa ya se va inventando esto de que la voluntad es más importante que la Sagrada Comunión. Cuando ella piensa dentro de poco, dirá que su voluntad es más importante que la misma comunión. Y él ha agregado, cierto, cierto, porque la comunión sacramental dura pocos minutos. Mi voluntad es comunión perenne. Y más abajo donde dice, solo con que el alma la quiera y todo está hecho. Esto es un gran desprecio al sacramento que nos dejó nuestro Señor para que podamos continuar en esta vida sobreponiéndonos. Además, es absurdo porque este sacramento que recibimos en la Sagrada Comunión es lo que nos da la fuerza en el alma para continuar y soportar todo lo que tiene Dios planeado en esta vida para nosotros. En cambio, aquí esta mujer está diciendo que tener esta voluntad, vivir en esta voluntad, es ya más allá que el propio sacramento, que es lo que nos refuerza la voluntad. Aquí ella está insinuando que todas aquellas personas que tienen buena voluntad, entonces no necesitan del sacramento, de los sacramentos, porque esto supera toda la gracia santificante que ellos contienen. O sea, quiere decir que la fuerza interior que está dentro de la persona sobrepasa todo aquello que el Santísimo Sacramento no puede hacer dentro del alma. O sea, aquí ella se está poniendo por encima, la voluntad del hombre por encima. Esto es muy, muy, muy novojordo. Esto es muy antropocéntrico. Cuando dice ni los demonios, ni las criaturas, ni mi misma omnipotencia. El alma es libre, nadie tiene derecho sobre ella. Y fíjense qué astuto es todo esto tan enredadizo como una serpiente que dice todas las cosas, todas las otras cosas no me interesan, ni aún las cosas más santas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero es una obediencia ciega a esta supuesta divina voluntad. Y cuando continúa y dice, cuando obtengo que el alma viva de mi voluntad, me siento triunfante, porque encierra el mayor bien que puede haber en el cielo y en la tierra. Miren, hay muchas cosas que parecen bellas en estos escritos,
pero son todo lo contrario. Esa es la artimaña, la manera como se presenta el demonio. No se va a presentar directamente, se presenta así, de esa manera, con un envoltorio muy bonito, un envoltorio que pareciera muy santo, pero adentro está todo descompuesto. Por algo estos escritos estuvieron bajo el índice de libros prohibidos, que más adelante en el video podrán enterarse de lo que sucedió con esto. Un vasito de agua que contiene una gotica de veneno ya deja de ser ese vaso refrescante de agua, ¿sí? Y se convierte en veneno. Entonces, el julio 4 del 1927, ella escribe: ahora quien vive en mi voluntad, haciéndola reinar como en su propio reino, poseyendo ella la fuente de los sacramentos. ¡Qué maravilla! Que quien viva en mi querer divino poseerá la fuente de todos los sacramentos y sentirá en sí la naturaleza de los sacramentos con todos los efectos y bienes que contienen. Esta sugerencia es un poquito peligrosa porque está sugiriendo que los sacramentos no son necesarios y que quien vive dentro de esta voluntad posee dentro de sí misma la fuente de los sacramentos y que puede multiplicarlos tanto como ella quiera, de la forma que ella quiera. Y este pseudo Jesús le dice que los sacramentos son efectos de su voluntad, mientras que su voluntad es vida. Esto sí es degradar a los sacramentos. En diciembre de 1919 escribió: mi voluntad es sacramento y sobrepasa a todos los sacramentos juntos, pero en modo más admirable, sin intervención de nadie, sin ninguna materia. El sacramento de mi voluntad se forma entre mi voluntad y la del alma. Las dos voluntades se anudan juntas y forman el sacramento. Mi voluntad es vida y el alma está ya dispuesta a recibir la vida. Es santa y recibe la santidad. Es fuerte y recibe la fuerza. Y así de todo lo demás. En cambio, mis otros sacramentos, cuando deben trabajar para disponer a las almas, si es que lo logran. Y estos canales que he dejado a mi iglesia, ¿cuántas veces quedan maltratados y despreciados, conculcados? Y algunos se sirven de ellos para ensuciarse y los ponen contra de mí para ofenderme. Entonces aquí Luisa pareciera que nos está sugiriendo que los sacramentos no son realmente necesarios, puesto que quien vive en la divina voluntad posee dentro de sí mismo la fuente de la vida de los sacramentos y puede multiplicarse tanto que como ella quiera y formar entonces una especie de fuente de vida. Lo que ella sugiere es algo bastante nebuloso e inverificable, algo que no es público, pero los sacramentos son públicos porque son signos, mientras que estos escritos quieren menospreciar los 7 sacramentos, como la ilusión de que poseemos el poder divino para vivir dentro de la divina voluntad, que según ella es un sacramento y que supera a todos los sacramentos. El alma necesita de los sacramentos, porque si queremos cumplir la ley de Dios, que muchas veces se hace cuesta arriba, nosotros necesitamos algo que nos nutra interiormente, más allá de nuestra propia voluntad. Eso es una gracia, es la gracia santificante que nos eleva y nos ayuda a cumplir con la voluntad que quiere Dios para con nosotros, sin anular nuestra propia voluntad. Nosotros ponemos nuestra voluntad al servicio de Dios, pero no la aniquilamos. Nuestra voluntad es nuestra voluntad independiente, que la unimos a la de Dios, no la aniquilamos.
En junio de 1930 escribió: el disponer de las almas, el cumplir en quien un designio mío, en quien algún otro, es derecho que he reservado para mí solo, y además, que es más, el recibirme sacramentado cada día, entrar en su boca, descender en el estómago y aún en personas llenas de pasiones, para comunicar mi vida, mi sangre, para mezclarla con la sangre de ellos, o dar un beso, un abrazo a quien me ama y vive solo para mí. Oh, cómo es verdad que la vista humana es corta y hacen grandes las cosas pequeñas, y las cosas grandes las hacen pequeñas por la sola razón de que no son comunes a todos. Bueno, aquí está disminuyendo a la Santísima Eucaristía, la está minimizando. Más tarde, en diciembre de 1914, mejor dicho, antes, en 1914, escribió: pero esto no es todo. En las hostias consagradas, en los copones, en los sagrarios, todo está muerto, mudo. No hay sensiblemente un latido, un ímpetu de amor que pueda responder a tanto amor mío. Entonces aquí nos está diciendo que las hostias consagradas en el tabernáculo están muertas, que no tienen vida, que eso no va a producir nada. Esto es una gran mentira, de decir que la Eucaristía está muerta. Ya van a salir por ahí a decir: es que estás malinterpretando, no entiendes. No, las cosas de Dios son claras, son sencillas para que sus hijos las comprendan. No hay que rebuscarlas ni enredarlas, sobre todo cuando son verdades que se supone que ya están reveladas por la Iglesia. La Iglesia siempre nos ha dicho que en la Sagrada Eucaristía, en el tabernáculo, está Dios vivo y presente. Santo Tomás de Aquino nos explica que como somos cuerpo y alma, necesitamos cosas materiales. La salvación en forma de signos corporales y sensibles que se llaman sacramentos. Santo Tomás da una segunda razón del por qué necesitamos los sacramentos, signos visibles, y luego una tercera donde menciona que la misma actividad exterior y el ejercicio corporal fue ofrecido al hombre en los sacramentos, mediante los cuales podrían ser entrenados para evitar prácticas supersticiosas consistentes en el culto a demonios y todo tipo de acciones dañinas. Esta es una verdadera percepción. Si los sacramentos son removidos, será mucho más propenso a la adoración de demonios la gente. Y la devoción de la voluntad divina quiere menospreciar a los sacramentos. Cualquiera que afirme que la supuesta voluntad divina es suficiente. Santo Tomás objeta que la gracia de Dios es causa suficiente para la salvación del hombre, pero Dios da la gracia al hombre en la forma que le conviene. Por eso el hombre necesita los sacramentos para obtener la gracia, ya que somos seres físicos y espirituales. Por eso Jesús vino en espíritu, asumiendo un cuerpo y alma a nuestro encuentro, y nos da los sacramentos, que son a la vez espirituales y físicos, aptos para nuestra salvación. Pero aquí tenemos a Jesús que pareciera que está arrepentido, dolido por los sacramentos, por sus fracasos, por su insuficiencia. Ahora este pseudo Jesús insulta a los sacramentos, le pregunta a Luisa que cuál es mayor: recibirme en el sacramento cada día, entrar en su boca y descender a su estómago. Y tal vez, bueno. En diciembre de 1928 escribió: ¿no sabes tú que eres el tabernáculo de mi divina voluntad? ¿Cuántos trabajos no he hecho por ti, en ti? ¿Cuántas gracias no he derramado para formarme este tabernáculo?
tabernáculo, podría llamarlo único en el mundo, porque tabernáculos eucarísticos tengo un buen número. Y en este tabernáculo de mi fiat divino no me siento prisionero, poseo el interminable confín de mi querer. No me siento solo, tengo quien me haga perenne compañía y ahora hago de maestro y te doy mis lecciones celestiales. Ahora hago mis desahogos de amor y de dolor, ahora festejo hasta entretenerme contigo. Bueno, aquí el pseudo Jesús de Luisa nos está diciendo que él se siente prisionero en el tabernáculo y hasta aburrido porque busca entretenimiento, como dice allí, con Luisa. Y ahora es que va a ser de maestro. Debe ser que antes no dejó bien establecidas las enseñanzas y la Santa Madre Iglesia falló. Esto no está bien, porque lo que nos enseña la Iglesia es lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo como enseñanza. Esto está todo siempre muy, muy oscuro. Ahora vamos a pasar a una parte en este segmento del video donde vamos a hablar todo eso que está alrededor de la aprobación de estos libros, el Nihil Obsta y el Imprimatur. Bueno, los partidarios de la devoción a la divina voluntad se extravían y van de la mano con los errores que algunos de ellos cometen sobre la jerarquía eclesiástica y de cómo funciona la iglesia. Pondrán infinitas resistencias por el hecho de que los diarios de Luisa recibieron un nihil obsta o que la causa de su beatificación se abrió una vez y también que su padre confesor Aníbal de Francia fue declarado santo y que hay informes de respaldo de los escritos de Luisa. Y también que otros santos canonizados también respaldaron supuestamente estos escritos. Pero para tener una imagen más completa debemos saber que el nihil obsta dado a las obras por un sacerdote y el imprimatur dado por un obispo fueron anulados posteriormente en 1938 por el Santo Oficio, poniendo algunos de estos libros en el índice de libros prohibidos, incluyendo los 5 primeros de su diario. Nadie debe pensar que el nihil obsta de un sacerdote es infalible, ni tampoco el imprimatur de un obispo. Más bien, cuando el Santo Oficio las anula, pues esa que es la máxima autoridad competente en la Iglesia, después del Papa, esa decisión hay que respetarla y solo ponen algunas de sus obras en el índice es una clara advertencia. No es de extrañar que en 1938 fueron colocadas en el índice de libros prohibidos y sin más que decir, teniendo mejores cosas que hacer, luego el resto fueron prohibidos. En 1994, la arquidiócesis de Trani, la cual había abierto causa para la beatificación de Luisa Picarreta, la suspendió por problemas con estos escritos, tanto teológicos, cristológicos y antropológicos. Y de nuevo, el dicasterio para la causa de los santos, cuya autoridad es máxima y competente en la Iglesia, decidió en estos asuntos que no procedía la canonización. La Congregación para la Causa de los Santos suspendió el nihil obsta que tenían estos escritos. Bueno, pobrecitos Luisa y el padre Aníbal de Francia. Pero el mismo dicasterio declaró que esto no ponía en cuestionamiento sus buenas intenciones y piedad, pero estos errores son faltas que tocan las canonizaciones y no pueden ser admisibles. Hay muchas personas devotas a estos escritos que creen que porque el padre Aníbal fue canonizado en el 2004, todo lo que él aprobó viene del cielo. Esto era lo que se creía hace algunas décadas atrás, pero desde que el proceso de canonización ha sido desmantelado,
esto ya no es garantía. Porque cuando la iglesia analizaba al candidato en profundidad, el Espíritu Santo asistía en el proceso y nos garantizaba la santidad del candidato. Pero con el proceso ya así viciado, no nos garantiza esto y se ha usado con propósitos políticos. Dios no tiene la obligación de garantizarnos las canonizaciones. Aquí podemos ver al fraile capuchino Bernardino Pucci, que conoció en vida a Luisa Picarreta. Por recomendación del mismo padre Aníbal, dice lo siguiente, en obediencia a la Santa Madre Iglesia. Y cito, por el consejo del padre Aníbal, los libros prohibidos como las Horas de la Pasión, utilizados por los monjes para la meditación colectiva, fueron eliminados de todos los monasterios. Cierro cita. Aquí vemos que los frailes recogen la advertencia del padre Aníbal, el cual muere en 1927, lo que indica una temprana desaprobación de estos escritos, especialmente las Horas de la Pasión. Ahora, hay devotos de esto que claman que el Padre Pío también aprobó estos escritos, pero esto está basado en el comentario de una mujer que en el confesionario le preguntó al Padre Pío acerca de estos escritos y el supuestamente Padre Pío le respondió que sí, que estaban muy bien y eran hermosos. Como veremos, esto es según esta mujer, Adriana Palotti, pero no hay ninguna declaración oficial que corrobore tal información. Como vemos, esto es según esta mujer, Adriana Palotti, pero no hay declaraciones oficiales. No se puede corroborar, pues esto fue en confesión. Y el Padre Pío jamás revelaría lo confesado por una persona. Entonces esto está muy convenientemente inverificable. Pero tenemos a los frailes rechazando los escritos aún en vida del padre Aníbal. Un ejemplo de que se puede revocar un imprimatur es el que sucedió en 1996 cuando la Santa Sede ordenó la revocación del imprimatur de los salmos traducidos por la Comisión Internacional del Inglés en la Liturgia. Como vemos, es posible que se revoque un imprimatur. Este es el problema con aquellos que dicen que los escritos tienen el nihil obsta. Si bien al principio el obispo dio el visto bueno, en 1938 la Congregación para la Doctrina de la Fe los incluyó en el índice de los libros prohibidos y no hay ningún otro documento que ratifique que esto fue momentáneo, así como que al Papa Pío X le gustaban los libros. Ahora, tenemos aquí un comentario bien interesante de este señor, se llama Hijo de la Luz. Dice que grandes obras que no fueron heréticas desde el principio, por ejemplo, el Audi Filia de San Juan de Ávila y muchos otros. Y también dice que San Bernardo mismo deseaba tomar la leche de los pechos de la Virgen y la Virgen se lo concedió. Y esto es de la tradición de la iglesia. ¿Era esto un acto pornográfico? Por supuesto que no, pues en esto no hay ninguna pasión humana, las pasiones están muertas. Ahora bien, si alguien de la época de San Bernardo, con la misma mentalidad dañina de esta forma de hablar de estos escritos, se lanzara a decirles a todos cómo tienen que percibir lo que pasó entre San Bernardo y lo que le hizo la Virgen, harían exactamente lo mismo que están haciendo ustedes, que no conocen ni el trasfondo ni el contexto de los escritos. Ahí mismo lo dice, no participa el cuerpo, está en un estado místico, no hay pasiones. Jesús puede hacer esto con una mística porque se está apareciendo con un niño, está tomando simbólicamente el mismo amor que Dios ha puesto en ella. No hay nada, absolutamente nada de asqueroso en estos escritos. Bueno, en los pasajes, Luisa muchas veces quita al niño, se pone ella a amamantar.
y hay otras partes donde mutuamente ya el señor grande se amamantan mutuamente Luisa y nuestro señor, válgame Dios. Entonces, bueno, a este comentario vamos a contestar lo siguiente. Este señor menciona que el tratado del padre Juan de Ávila, el cual estuvo en el catálogo del padre Valdés de libros prohibidos por la Inquisición. Bueno, este tratado fue corregido y aumentado en apenas solo 8 años, y así lo publicó la Iglesia. Esto es muy diferente a los escritos de Picarreta, ya que estos escritos entraron en el índice de libros prohibidos después de una aprobación del obispo local y se mantuvieron allí sin corrección alguna. Estos escritos se hicieron populares después de la eliminación del índice que liberó cuanta cosa sospechosa y dañina tenía la buena madre Iglesia en su custodia antes de que la asaltaran los modernistas después del Segundo Concilio del Vaticano. Sabemos que, recuerden que el índice fue eliminado por Pablo VI. También volvemos a recordarles que el imprimatum y el nihil obstant pueden ser revocados. Ahora, esta corrección que tuvo el padre Juan de Ávila la pudo hacer en vida. Estos documentos de Luisa que estuvieron metidos en el índice y que anteriormente estuvieron también en estudio, nunca fueron corregidos. Por lo tanto, estos libros están totalmente prohibidos. Aunque el índice no exista más, moralmente esto está prohibido. En cuanto a la leche de la Virgen, que este señor dice que San Bernardo deseaba tomar, esto está basado en una leyenda medieval que contaban del santo cuando estuvo muy enfermo y no hay nada que corrobore con seriedad tal afirmación. Y para remate, el pintor Murillo le dio una forma más extrema a esta leyenda cuando la inmortalizó en una pintura, que posteriormente se hizo muy famosa esta imagen y está en la Galería Real de Madrid, donde se representa a la Virgen María apareciéndosele a San Bernardo mientras está sentado entre sus libros y haciendo que la leche de su pecho caiga sobre sus labios. Como verán, esto es invención del hombre que se ha inmortalizado a través del arte. Recordemos que este pintor Murillo, que pinta hermoso, es uno de los artistas que se ha empeñado con sus pinturas de la Virgen a quitarle el velo. Muy contrario a cómo se nos ha manifestado la Virgen en sus verdaderas apariciones. Bueno, hay que ver la vida de San Wilhelmina, que tenemos aquí en el canal un video donde realmente un santo se le escribe sobre esta santa y este asunto del velo. Este arte mariano erótico, como las famosas imágenes de la Virgen de la Leche del Medioevo, explica la doctora de Historia de Arte Laura Rodríguez Peinado que, y cito, durante la Contrarreforma, en el tiempo del Concilio Dogmático de Trento, esta iconografía mariana que durante los siglos XV y XVI se caracterizó por mostrar de manera generosa los senos de la Virgen, fue desterrada de los templos por considerarla irreverente. Cierro cita. Hace tiempo la alta jerarquía del clero, con excepción de algunos pocos, se ha hecho la vista gorda ante tanta falta de respeto. Bueno, miren la Capilla Sixtina, que después de que el homosexual de Miguel Ángel la terminó años más tarde, trataron de cubrir lo que más pudieron de los desnudos puestos allí. Hasta a Dios le había dejado los genitales expuestos en nombre del arte. Después de ver todo esto, no es de extrañar que la Santísima Virgen, asqueada de tanta ofensa, haya hecho en la Salet una declaración con lágrimas en sus ojos, donde exclamó, y cito,
Los sacerdotes se han convertido en pozos negros de impureza. Sí, los sacerdotes piden venganza y la venganza pende sobre sus cabezas. Ay de los sacerdotes y de los dedicados a Dios que por su infidelidad y su vida malvada están crucificando nuevamente a mi hijo. Cierro cita. Y ahora pensemos bien, cuando ustedes hagan los primeros sábados, si es que los hacen, recuerden que ustedes los están haciendo para reparar las ofensas cometidas a la Virgen Santísima. No solamente por las estatuas que quiebran los protestantes o las bañan de pintura y sus insultos, sino por mostrarla en pinturas e imágenes y escritos de esta manera tan desnuda. La Virgen Santísima es la virginidad en persona. Esa virginidad está relacionada con la castidad y la castidad es abstenerse de cualquier actividad inmoral, algo que va en contra de lo que es correcto. En las letanías de la Virgen rezamos Madre incorrupta. Algo incorrupto es aquello que no está contaminado por nada. En el caso de la Virgen es nada de nada, ni por miradas o pensamientos. Y la otra letanía es Madre prudentísima. La Virgen jamás se presentaría para levantar ninguna sospecha de escándalo para con sus hijos que tanto dolor le causamos aún. Así que todos estos escritos de Picarreta están fuera de lugar y no son inspiración de Dios. Y desde el plano humano, ¿a quién le gustaría que su mamá estuviese en Facebook, los que usen Facebook o en YouTube o cualquier otro medio así de social, donde estuviese semidesnuda? ¿Quién se sentiría orgulloso u orgullosa de que su mamá estuviese mostrando sus pechos? Si desde el plano humano esto es realmente ofensivo ante los ojos de sus hijos, ¿cuánto no más ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo? Lo que pasa es que nos vamos volviendo indolentes y nos vamos entregando a las ideas del mundo. Aunque los pintores famosos hayan hecho esto hace siglos atrás, esta revolución, este rabo del diablo metido en el arte es desde hace muchísimo tiempo, no es reciente. Nuestra situación de lucha contra el mal no es de ahorita con el Papa Francisco, es desde hace siglos. Y bueno, al final esta persona igual de furiosa, como todas aquellas personas que están amarradas más a estas devociones, igual es con la gente de la Divina Misericordia, están más pegados a su devoción que realmente a lo que enseña la iglesia. Y este señor debe ser que sabe muchísimo porque me está diciendo aquí que le diga al sacerdote que él se equivoca, que se lo manda a decir él. Bueno, debe ser que él sabe mucho, no sé cuántos grados de teología tendrá. Y bueno, este otro, que bueno, ya se ve la caridad y el amor que van desarrollando con estas devociones tan maravillosas que tienen, que los tienen agarrados. Bueno. Y algo que se nos pasaba por alto, aquellos que dicen, bueno, pero ¿qué pasa con el cantar de los cantares? Que es así como con un lenguaje erótico. Bueno, la conducta inapropiada de Luisa la refutan estos seguidores con este libro El Cantar de los Cantares. Y ellos dicen que lo que hizo Luisa, esa chupadera, es algo místico. Pero ningún santo se ha referido a una experiencia mística de la manera como ella la describió. Pero lo que ella describió realmente es inapropiado. Y si no tenemos la reverencia y la distancia de vida con Dios, no puede haber una correcta y verdadera relación con Él. El Cantar de los Cantares describe el deseo de un esposo para con su esposa. Esto es en un nivel
humano, ¿ok? Es una pareja que mira a la consumación de su matrimonio. Pero en otro nivel representa a Jesucristo y a la iglesia. En este nivel no hay ninguna actividad sexual descrita en el Cantar de los Cantares. No hay actividad sexual ni desde su cabeza, ni en la vida interior de la Santísima Trinidad, ni en Cristo aquí en la tierra o en el cielo. Orígenes escribió sobre el Cantar de los Cantares y San Jerónimo nos dice que sobrepasó todo lo que se había escrito sobre este Cantar de los Cantares. San Bernardo nos explica que el beso de su boca es la encarnación, es Dios asumiendo la naturaleza humana, es la unión hipostática de Cristo. La boca que besa significa, es la palabra que asume la naturaleza humana. La naturaleza asumida recibe el beso. Significa, las dos bocas besan. La naturaleza humana y la divina se encuentran en la persona de Jesucristo. San Bernardo continúa y nos dice que el beso no es otra cosa que el mediador entre Dios y la humanidad. Por eso es que ninguno de los santos dice que me bese con la boca, sino más bien con el beso de su boca. De esta manera le rindieron homenaje al Señor, a la prerrogativa de Cristo sobre quien de manera única y en una sola instancia, la boca de la palabra fue presionada en ese momento en que la plenitud de la divinidad se dio. Se le presenta como la vida de su cuerpo y es por eso que debemos prestar atención a cada palabra de la Escritura. No le decimos a Dios que me bese con la boca, pero que me bese con el beso de su boca. San Bernardo continúa: normalmente el contacto de labio con labio es el signo del amoroso abrazo de corazones. Por esto, no presumo que sea con su boca que seré besado. Constituye el carácter único y singular privilegio de la naturaleza humana. Asumió que solo Jesús es el beso de su boca, mientras que las criaturas, incluidas la iglesia, la novia de Cristo, solo puede decir que me bese con el beso de su boca. Esto no es tan inmediato como la unión hipostática, pero entramos en contacto con él a través de los sacramentos que aprovechan su plenitud a través de contemplación que culmina en la tierra al recibir la Sagrada Comunión con profunda devoción. Esto es ser besado con el beso de su boca. Esto es abrazar. Entonces, esta es la explicación de uno de los santos más importantes que tiene la Iglesia y no tiene nada que ver con los escritos de Luisa Picarreta. Por último, les queremos recomendar este canal a aquellos que entienden inglés, que se llama Scripture and Tradition, del padre James Maudsley. Él aquí tiene 3 videos de donde nosotros hemos tomado bastante información, donde realmente, disecta totalmente toda esta problemática con los escritos de Luisa Picarreta. Vamos a dejar el link en la cajita de descripción para que aquellos que quieran verlo se beneficien y comprendan esta situación con estos escritos que están tan mal.